la dignidad esencial de la Iglesia de Cristo. El miércoles pasado, recordarán, hablé acerca del tema la dignidad esencial del creyente en Cristo. Esta noche hablaremos de la dignidad esencial de la Iglesia de Cristo. Decíamos el miércoles pasado que la dignidad de cada creyente, de cada cristiano, viene primeramente porque es hijo de Dios. En segundo lugar, porque es templo del Espíritu Santo. En tercer lugar, porque es creación nueva de Dios. En cuarto lugar, porque el creyente también es esposa de Cristo. Y así hay varios elementos en la vida cristiana que hacen digna la vida cristiana. Y bien digna. Vamos a ver en esta noche algunos textos que hablan de la dignidad de la Iglesia. Primeramente, la Iglesia de Cristo, como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 18, es el rebaño de Cristo. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Somos el rebaño del gran pastor de las ovejas, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que amó a sus ovejas, enseñó a sus ovejas la doctrina profunda del amor y la fe, y murió por sus ovejas, murió por sus ovejas. El Señor Jesús dijo que Él era el que daba su vida por sus ovejas. El asalariado dice, huye cuando ve el lobo, pero el buen pastor da su vida por sus ovejas. Bien, podemos repetir los versos en capítulo 10 del Evangelio de Juan, desde el 10 al 16. Juan 10, del 10 al 16, que es un pasaje tan hermoso. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se estaba dirigiendo al redil judío y estaba pensando en el redil gentil. Estaba pensando en todos los gentiles cuales somos nosotros, que algún día, por el llamado de Cristo y nuestra aceptación de Él, vendríamos a formar parte de un solo rebaño. No hay dos rebaños, judíos y gentiles diferentes, hay un solo rebaño, la Iglesia de Cristo, formada de judíos convertidos y gentiles convertidos, que han recibido el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, que tienen vida nueva y que andan caminando con Cristo. Primera dignidad de la Iglesia, el rebaño del buen pastor. Y tenemos derecho a pedirle al buen pastor protección para nuestra vida. Eso es lo importante. Tenemos derecho a decir al Señor, Señor, tú eres mi pastor, yo soy una de tus ovejas, de tu rebaño amado. Bendíceme, cuídame, guárdame, dame salud, dame el pan de cada día, dame todo lo que necesito para vivir en esta vida material. La Iglesia es digna porque es el rebaño de Cristo. La Iglesia es digna también porque es el racimo de la vid verdadera. Busquen Juan 15. Vamos a leer, a ver quién lee Juan 15 del 1 al 5. Algún hermano que lea en alta voz. Juan 15 del 1 al 5. Un hermoso pasaje. Allá está Rafael.
Carlos Martín. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no está no lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Aquí Jesús está usando la hermosa figura de la vid y de los racimos de uva para representarlo a él mismo y a su iglesia. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Durante todos los siglos Israel se dijo a sí mismo que ellos eran la viña del Señor, que ellos eran la vid de Dios en este mundo. Pero Jesús les aclara bien el concepto y dice, yo soy la vid verdadera. No es Israel, no es la tradición religiosa, no es el templo de Jerusalén, no son los fariseos y saduceos, no son los dirigentes del pueblo judío, la verdadera vid, ¿verdad? La verdadera vida es Cristo. El único que tiene vida propia, vida personal para darle vida a los racimos. Los judíos decían que ellos estaban adheridos a la viña del Señor Israel, pero no tenían ninguna clase de vida espiritual. En los tiempos de Jesús, el pueblo judío, el pueblo israelita estaba totalmente echado a perder. Mire, con decirle que si una persona quería llegar a altos puestos en el gobierno de Israel, llegar al Sanedrín judío, que era el senado de los judíos, tenía que practicar la magia. Los fariseos practicaban la magia, la hechicería. Habían llegado a ese extremo de degeneración y de corrupción, y sin embargo seguían diciendo, nosotros somos la viña del Señor, Israel es la viña de Dios. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y vosotros, los creyentes, en mí sois los pámpanos, los racimos. Qué hermosa figura de la vida natural. Qué planta tan hermosa es la vid. La madera de la vid no sirve para nada. Ustedes han visto viñas y vides igual que yo. Tiene un tronco todo retorcido, áspero. No se puede sacar ninguna madera, ninguna tabla de madera del tronco de una vid. La única función del tronco de la vid es producir racimos de uvas dulcísimas, de uvas maravillosas. Allá por el año 1973, con el hermano Pablo y Manuel Bonilla y Roberto Porras Maínez, fuimos a la ciudad de San Juan, Argentina, a celebrar una campaña evangelística. Y nos llevaron a ver una viña que nadie sabía cuántos años tenía, un árbol de vid. Tenía un tronco como de 1 metro de diámetro, algo increíble. Una viña, una vid, un árbol de vid. Nadie recordaba cuándo había nacido, quién la plantó, pero estaba allí en medio de un gran viñedo. Y ese árbol producía 6.000 kilos de uva cada año, de uva blanca, gruesa, dulcísima. Qué hermosa figura de Cristo y los creyentes de Cristo y la iglesia. Cristo la vid, nosotros los racimos. Y como estamos unidos a la vid, dice Jesús, llevamos fruto, y mucho fruto. La dignidad de la iglesia viene de que es la viña de Jesucristo, los racimos de Jesucristo. Y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos unidos al Señor Jesús, recibiendo del Señor Jesús la vida espiritual. Hermosos han sido los testimonios de esta noche. Hermanos y hermanas que aún pasando tribulaciones naturales de la vida tienen paz,
que ni se saben explicar de dónde les viene esa paz. Esa paz les viene de que son ellos los racimos unidos a Cristo, la vid verdadera. Y esa es la dignidad de la iglesia, ser los racimos de la vid verdadera, el cual es Jesucristo. Tercera cosa, la iglesia es el edificio de Dios. Otra figura hermosa para la iglesia, el edificio de Dios. A ver quién lee, 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Vosotros sois edificio de Dios. Es otra figura hermosa de la iglesia, el edificio que Cristo está levantando aquí en la tierra. Qué lindo es ver construirse un edificio que va a ser muy hermoso cuando esté terminado. Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo, edificando una casa que es su iglesia. Qué arquitecto, qué constructor, qué pintor, qué electricista, qué colocador de alfombras tan hermoso es Jesucristo. Y Él está levantando un edificio que somos nosotros, el edificio de Cristo. ¿No sabéis que sois labranza de Dios? Y enseguida agrega otra figura el apóstol Pablo, que sois edificio de Dios. Otro texto más, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro 2:5. ¿Quién lo lee? Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio, tanto para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un hermoso texto. Vosotros también como piedras vivas. ¿Ven que somos piedras vivas con que Cristo está edificando su iglesia en este mundo? Y piedras limpias, y piedras sanas, y piedras buenas. Cuando se construyó el templo de Salomón, se trajeron piedras de lejos, ya pulidas y arregladas para ser colocadas y levantar las paredes. No se oyó ningún golpe de pico mientras se construía el templo de Salomón. Fueron trayendo piedras escogidas de toda la región, ya pulidas, ya en su propia medida y forma para ser colocadas en el templo y levantar el templo de Salomón sin necesidad de dar golpes de pico. Una figura de cómo Cristo está usando piedras vivas, cada mujer, cada hombre convertido a Cristo y nacido de nuevo, usando piedras vivientes para edificar su casa, su templo, la iglesia. Otro texto más, sumamente hermoso, busquen Efesios capítulo 2, los versos que van del 19 al 22. Efesios 2 del 19 al 22. A ver si Reina los lee. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren ustedes, qué hermosa figura respecto a la iglesia, el edificio de Cristo para que sea un templo, morada de Dios en el Espíritu. Cuando nos reunimos aquí, cada miércoles, cada domingo, estamos formando un templo de piedras vivas, de hombres y mujeres que tienen vida, que tienen fe, que tienen gozo, que tienen espíritu. Y cuando la iglesia está reunida, el Espíritu Santo viene a ser morada en ese templo de piedras vivientes. No somos solo una casa, somos también un templo. Tenemos la dignidad del templo habitado por Dios. La Biblia es clara y bien explícita cuando dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas,
así sean de oro, así sean de diamante. Dios habita en congregaciones como esta, de hombres y mujeres sencillos, buenos, fieles, que se aman entre sí y aman al Señor Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el cimiento de la iglesia, el verdadero cimiento. Cuando éramos pastores, Reina y yo, allá en la Argentina, en un pueblo llamado José León Suárez, edificamos un templo. Sí, edificamos el templo de la iglesia. Nosotros y varios otros hermanos con un misionero que dirigía la obra. Yo cavé los cimientos con un muchacho alemán. 85 metros de zanja hice, de 45 centímetros de ancho por 1 metro de hondo en tierra dura. Dele pico y pala durante días y días para hacer la zanja, para luego poner allí los cimientos. Y abrimos también el pozo ciego que iba a recibir las aguas negras. Un pozo de 7 metros 15 centímetros por 1 metro 45 centímetros de diámetro. Sacamos una montaña de tierra de ahí. Yo y el muchacho alemán que se llamaba Jonathan Buch. Y luego pusimos los cimientos y el cemento. Y en la piedra angular pusimos una caja con los nombres de todos los que habían trabajado en la construcción del templo. Aquí están nuestros nombres, junto con el de 25 o 30 hermanos que todos juntos colaboraron para edificar el templo de la Alianza Cristiana y Misionera de José León Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Construimos un templo material, pero Dios no habita en un templo material. Dios habita en la congregación de piedras vivas. Ahí viene la dignidad de la iglesia, que somos un templo vivo de piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Verso 21 de Efesios 2, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado. En la iglesia tiene que haber coordinación, tiene que haber armonía, tiene que haber amistad. Bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué dignidad la de esta pequeña congregación! Que el Espíritu Santo esté presente aquí en medio de nosotros, porque somos las piedras vivas de la iglesia que Cristo está construyendo, edificando. Otra dignidad que le viene a la iglesia, que tenemos un sumo sacerdote perfecto. No tenemos un papa, no tenemos un obispo, ni arzobispo, ni cardenal. Tenemos a Jesucristo, sumo sacerdote espiritual. A ver quién lee otra vez, Primera de Pedro, capítulo 2, 5 al 9. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermana. Miren ustedes qué privilegio el de la iglesia, ser un real sacerdocio. Verso 9 lo repetimos: mas vosotros, los creyentes en Cristo, humildes, sencillos, cuales somos nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios al precio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Somos un real sacerdocio, con mucho más autoridad espiritual que cualquier otro sacerdote que nunca se ha convertido a Cristo. A los ojos de Dios somos mejores sacerdotes que el Papa mismo, porque el Papa no tiene a Cristo en su corazón, nosotros sí lo tenemos. Amén, aleluya. ¡Qué dignidad! La dignidad de una pequeña congregación cristiana como esta de ser un sacerdocio real, para ofrecer sacrificios espirituales, cánticos, testimonios, alabanzas, oraciones, y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra dignidad de la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Jesucristo. A ver quién lee 1 Corintios 12 y 13. 1 Corintios 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza que está en los cielos, nosotros el cuerpo que está en la tierra. Y el cuerpo siempre recibe salud, vida y dirección de parte de la cabeza. Un cuerpo sin cabeza no puede vivir, un decapitado no vive. La cabeza dirige todo, es la oficina central de todo el organismo. De la cabeza salen las órdenes para la vida, para comer, para caminar, para reír, para saltar, para trabajar. Y así la iglesia aquí en la tierra es el cuerpo de Cristo, su cabeza que está allá en los cielos. ¡Qué dignidad ser cuerpo de Cristo! Otro texto más, Efesios 4, verso 4. Efesios 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Cuerpo de Cristo. Es una verdad tan tremenda que cuesta asimilarla, cuesta entenderla, pero cuando la vamos entendiendo empiezan a venirnos poderes espirituales increíbles, maravillosos. Otro texto más en esta misma enseñanza, 1 Corintios 12, verso 27, clarito, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en su particular. Vosotros pues, la iglesia de Corinto, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros miembros de Cristo, todos juntos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo sano funciona en armonía. Y una iglesia sana funciona en armonía también. No hace falta ser una iglesia de 1000 miembros, de 5000 miembros, de 10.000 miembros. Lo que importa es que sea una congregación sana de corazón, sana de alma y de espíritu, para que sea el cuerpo santo de Jesucristo. Sexta cosa, somos una nueva creación. A ver, busquen un texto bien conocido, 2 Corintios 5, 17. ¿Alguno lo puede decir de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya hemos explicado la naturaleza de este texto. En el original griego significa de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación poética es. Las cosas viejas pasaron. El pecado, la tristeza, la miseria moral y física, la desesperación, el rencor, el encono, todo eso pasó. Ahora somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son
hechas nuevas. Y de esta nueva creación es semejante a Cristo, no semejante a Adán. A ver quién lee 1 Corintios 15, verso 22. 1 Corintios 15, 22. La Biblia habla de dos hombres que son cabeza de la raza. Adán, que es cabeza o progenitor de toda la raza humana natural. Cristo, que es cabeza y progenitor de toda la raza humana regenerada, nacida de nuevo, resucitada espiritual. Y así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen de Cristo el celestial. Qué dignidad ver cómo en nosotros se va formando Jesucristo mismo. Su imagen se va reproduciendo en nosotros. Había una señora en una congregación que había tenido un bebito. Y claro, el pastor fue a visitar a la señora para conocer al bebito. La señora le dice, ¿a quién lo encuentra parecido, pastor? Y el pastor le dijo, muy parecido a Adán, señora. Es cierto. Todo niño que nace se parece a Adán. Trae la imagen de Adán. Una imagen lamentablemente deteriorada, corrompida por el pecado. Pero cuando esa persona se convierte a Cristo, entonces empieza a formarse en él la nueva imagen, la imagen de Cristo. El segundo Adán, el postrer Adán. En Romanos capítulo 5, Pablo dice, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dignidad de la iglesia de Cristo, de cada uno de nosotros, llevar la imagen espiritual de Cristo dentro de nosotros. Somos feos por fuera, pero lindos por dentro. Porque el Señor vive en nosotros, por su Espíritu Santo. Y por último, el esposo y la esposa. Efesios 5, un pasaje bien conocido, que ya lo saben de memoria. Capítulo 5 de Efesios, capítulo 20, verso 25. Pero vamos a leer desde el verso 23. Efesios 5, desde el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es digna porque es la esposa de Cristo. Hay una historia que me gusta contar, la he contado muchísimas veces. Es una historia hermosa porque es cierta, de personajes de carne y hueso. Me gusta contarla porque yo conocí a los personajes de esta historia cuando era un chico allá en mi pueblo. Y porque esta historia tiene un hermoso mensaje de redención. Había una muchacha en mi pueblo cuando yo era chico. Era una pobre muchacha perdida, abandonada. Prostituta. Tenía un sobrenombre infamante y todos la conocían por ese sobrenombre. La babosa, le decían. Qué triste. Yo era amigo de un hermanito de ella, el Felipe. Éramos amigos y íbamos juntos a la escuela. Y esta pobre muchacha parecía un perro apaleado. Huía de las demás mujeres. Llevaba encima toda la vergüenza de la vida pecaminosa que hacía. Un día, la babosa desapareció de las calles del pueblo. Nadie sabía qué había sido de ella. Unos decían se murió, otros decían se fue a Paysandú, al Uruguay. Pero no era eso. Es que un abogado del pueblo, uno de los principales abogados del pueblo,
Ernesto Maxi, le había dicho a la babosa, ven a vivir conmigo a mi casa. Y la sacó de las calles y la tuvo en su casa. Le dio de comer, le dio de vestir y ella le servía a él. Fueron pasando los años. Cuando el abogado estaba ya en su lecho de muerte, se casó con la babosa, le dio su apellido. Y esa pobre muchacha ya no llevaba más ese sobrenombre vergonzante. Ahora era la señora doña Esther Antonini de Maxi, casada con uno de los principales abogados del pueblo y una de las principales familias también. El amor de ese hombre dignificó a la pobre muchacha perdida. Le dio su apellido, le dio su casa, le dio su nombre. Y la pobre muchacha que había sido una prostituta perdida, ahora era una gran señora en el pueblo porque era señora del gran abogado. Y tuvo un hijo de él, un muchacho llamado Ernesto, que es un poeta. Bueno, en mi pueblo hay muchos poetas. Pero qué linda historia. Es una historia de amor redentor. Y Cristo ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros. Nos ha sacado de la perdición, de la miseria, del pecado, de la vergüenza, y nos ha dado su nombre, y nos ha dado su amor, y nos ha dado su dignidad. La iglesia es digna porque es la esposa de Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? ¿De dónde viene la dignidad de la iglesia? De que está casada con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y lleva su nombre, lleva su nombre. Cualquier persona, hombre o mujer, no importa cuán pecador y perdido esté, no importa cuán vil se haya hecho, creyendo en Jesucristo y recibiéndole como Señor y Salvador, pasa a ser miembro de la iglesia, la esposa de Jesucristo, llevando su nombre, su dignidad. Algún día la iglesia será presentada a Jesucristo como una virgen pura, preparada para las bodas. Uno, o quizás el más hermoso momento del Apocalipsis, es cuando habla de la esposa de Jesucristo preparada para las bodas finales, cuando toda la iglesia de todos los siglos se junte a Jesucristo en una fiesta de bodas y haya gozo y dignidad para todos los que en esta vida dejamos el pecado y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. De ahí viene la dignidad de la iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Sintámonos dignos, porque nosotros somos parte de su iglesia, su cuerpo, su templo, su familia, su todo. Señor, te damos gracias por estas maravillas escritas en tu palabra y pedimos que las entendamos, que las sintamos, que las vivamos, porque nosotros también queremos tener la dignidad esencial de tu iglesia, tu esposa. En el nombre de Jesús lo pedimos y esperamos.